Compartir la pantalla. Ya. Vale. Ok. Bien, ¿todos ven la diapositiva? Sí. Listo. Bien, vamos a empezar entonces esta semana, la semana 3. ¿No? Ha pasado bien rápido el tiempo, ¿no? Estamos en la semana 3 ya. Vamos a ver el tema de razones trigonométricas de ángulos agudos. Ya, es un tema bien básico en trigonometría, ¿no? Vamos a ver las 6 razones trigonométricas y las 3 primeras que vamos a mencionar van a ser, digamos, las finales. ¿Ok? A ver, un ejemplo motivacional. Las razones trigonométricas tienen aplicaciones, sobre todo para medir o distancias, ¿no? O longitudes, ¿no? De, pues, objetos o estructuras un poco difíciles de ir y medirlo de manera natural, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una estructura, ¿no? De un edificio, ¿no? Y para poder medirlo podemos usar la idea de un triángulo rectángulo y el ángulo agudo que se forma al generar ese ángulo, ¿no? Y las razones trigonométricas hacen posible medir, ¿no? Todo este edificio, ¿no? Sin tener, pues, que hacerlo de manera, digamos, usar una medida, ¿no? Como una vincha, ¿no? Y medirlo desde la base hasta la azotea del edificio, ¿no? Se simplifica bastante las razones trigonométricas en ese sentido. Otra idea para usar las razones trigonométricas está, digamos, en cuestiones de la astronomía, ¿no? ¿No? Unas distancias que son bien difíciles de medir son, pues, distancias entre planetas, ¿no? O objetos, pues, que se encuentran en el espacio, ¿no? Las distancias ahí son realmente grandes, ¿no? Y, pues, nuevamente, pues, los triángulos rectángulos que se pueden formar, en este caso, ayudan bastante a encontrar esa distancia. ¿Ya? Bueno, acá ya no usan, pues, kilómetros, ¿no? O millas, acá usan unidades astronómicas, ya que, bueno, es una cantidad, eh, eh, digamos, considerable, ¿no? A lo que nosotros conocemos. Bien, vamos entonces a ver el contenido. Esto es lo que vamos a ver en un primer momento. Razones trigonométricas de ángulos agudos, las propiedades, resolución de triángulos rectángulos, ¿no? Y bueno, básicamente esos 3 puntos son los que vamos a ver. Los objetivos es, pues, conocer, ¿no? Identificar las razones, ¿no? Y saber articularlos con las propiedades y los demás conocimientos que ya hemos adquirido durante las semanas anteriores. ¿Ok? Ya. Veamos entonces este primer punto. Tenemos acá un triángulo rectángulo ACB. ¿Ya? Y los vértices se denotan siempre con mayúsculas. ¿Ok? A los ángulos, bueno, pueden colocar una letra griega como en este caso lo han colocado teta, ¿no? ¿Ya? Y hay un ángulo recto ahí. ¿Ok? Ángulo recto. Ahora, acá hay elementos del triángulo rectángulo, por ejemplo, los catetos, ¿no? Los catetos que vendrían a ser AC y BC, ¿ya? Se van a denotar de esta forma. Con respecto a este ángulo, ¿ok? Con respecto al ángulo teta, este cateto se va a llamar cateto opuesto, ¿ya? Justamente porque se lo opone a este ángulo, ¿ya? Está opuesto a este ángulo. Y el otro cateto que es AC, se lo va a llamar cateto adyacente, ¿ok? El otro cateto, CA, lo denotan acá, es cateto adyacente. Y este tramo está al lado del triángulo que es AB, es la hipotenusa. ¿Okay? Esos 3 elementos van a ser comparados en forma de razones. ¿Ya? Razones se refiere a razón geométrica. Comparas las longitudes, 2 de las longitudes de los lados del triángulo y obtienes las razones trigonométricas, ¿no? A cada comparación se le va a dar un nombre específico. Por ejemplo,
cuando se compara cateto opuesto, o sea, cateto opuesto con respecto a este ángulo, con la hipotenusa, ¿no? En ese orden, la comparación de cateto opuesto con la hipotenusa se le va a llamar seno de teta, ¿ok? Otro tipo de razón es cuando comparas cateto adyacente con la hipotenusa, en ese orden, ¿ok? A este tipo de comparación se le va a llamar coseno de teta. Y la tercera comparación o razón sería cuando comparas cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? El cateto opuesto con el cateto adyacente. Tendrías esto de aquí, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y esto lo denominan tangente, ¿ya? La tangente de teta, ¿ok? Ya, entonces ahí tendrías las tres razones trigonométricas. Estas son, digamos, la parte fundamental. En total son 6, pero tienes que manejar estas tres específicamente. ¿Por qué? Porque estas tres primeras razones trigonométricas, ¿ya? Generan las tres que vamos a ver en adelante. ¿Cómo que generan las tres en adelante? Bueno, lo que sucede es que este seno de teta tiene una razón que se le llama razón recíproca. Y la razón recíproca se refiere a que esta expresión va a ser invertida en este caso. O sea, el orden va a ser cambiado. Acá va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. Y a esa razón se le va a llamar cosecante. Ahí está. Cosecante de teta se denota de esta forma. ¿Ya? Está invertida. La otra razón, que es la recíproca de coseno de teta, se va a llamar hipotenusa sobre cateto adyacente. Y se va a nombrar como secante de teta. Ahí está. Ahí lo tiene. ¿Sí? Y bueno, ya la última razón trigonométrica va a ser pues el invertido de esta razón, que sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. O sea, sería cotangente de teta. ¿Ok? Entonces ahí tendrías ya las 6 razones trigonométricas. Y recuerda que es necesario conocer las tres primeras. ¿Ya? Estas tres primeras es fundamental. Las otras tres salen ya de estas tres anteriores, porque son las recíprocas. ¿Ya? Solo hay que darle un nuevo nombre, ¿no? Debido a que son las recíprocas. Y ya, ¿no? Por eso es importante conocer las tres primeras. ¿Ok? Ya, bueno, vamos a ver qué más tenemos aquí. Unas propiedades de razones trigonométricas. A ver, a manera de ejemplo, ¿ya? Lo que vamos a hacer nosotros, por ejemplo, si tenemos un triángulo, ¿no? Digamos que tenemos un triángulo rectángulo, ¿ya? De ángulo agudo alfa, ¿no? Que acá tengamos, no sé, un triángulo conocido, ¿ok? Digamos que tenemos acá cateto 3, acá un cateto 4, y la hipotenusa que sea así. ¿Ya? Es el triángulo rectángulo de 37 centímetros. Muchos de ustedes lo deben conocer. Ya, entonces digamos que queremos seno de alfa. Seno de alfa, ¿qué sería igual? De acuerdo a la definición, era cateto opuesto. No, el cateto opuesto acá es 3, ¿no? Se le pone alfa, el cateto opuesto 3, sobre la hipotenusa, que sería así. Ya, ahí lo tienes. 3 kilos. Ah, si quieres coseno de alfa. Ah, coseno de alfa es cateto adyacente. ¿Pero quién es el cateto adyacente de alfa? Ah, pues el que está al costadito, ¿no? El que está formando parte del ángulo alfa, pero que es parte de este ángulo recto. ¿Ya? O sea, sería 4, ¿no? El cateto adyacente a alfa sería 4. Sobre la hipotenusa, que sería... Y bueno, si queremos tangente de alfa, sería cateto opuesto. Aquí se lo pone, ¿qué cateto se lo pone alfa? Pues el 3, ¿no? Y el cateto adyacente sería el 4. ¿Está? Y así van sacando razones trigonométricas. ¿Ok? Ya, bueno. Las propiedades que vamos a mencionar van a ser útiles en el caso que tengamos algún tipo de ecuación. ¿Ya? Una ecuación algebraica y nos va a permitir escoger la solución o la variable adecuada. Bien, a ver, por ejemplo, la primera propiedad es famosa. ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué representa esta ecuación? A ver, chicos, ¿qué representa? Pitágoras, el teorema de Pitágoras, famosísimo, ¿no? La hipotenusa al cuadrado, o sea, c al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. A cuadrado más b cuadrado, ¿no? Es el teorema de Pitágoras. Vamos a usarlo regularmente. Aquí hay que sacar algo, digamos, particular. Esta es, digamos, una forma de ver al teorema de Pitágoras, ¿ya?
hay expresiones donde podríamos usar teorema de Pitágoras y pareciera que no tienen nada que ver. Por ejemplo, si hacemos esto, ¿no? A ver, de esta expresión, el a cuadrado puedes escribirlo como c cuadrado menos b cuadrado. ¿Ok? Ahora, nota que en esta parte tienes diferencia de cuadrados, ¿no? O sea, c cuadrado menos b cuadrado es una diferencia de cuadrados. O sea, se puede escribir como el producto de la suma, ¿no? Por la diferencia. ¿Está bien? Bueno, y el a cuadrado es afuera. Ya, entonces, acá tú podrías, digamos, acomodar un poco la expresión. Digamos que el c más b pase a dividir a un a de esto, que se de esta forma. Y el a que nos ha quedado aquí, que pasa a dividir al otro factor que es c menos b que nos ha quedado aquí. Se quedaría así. Ya. Entonces, lo que hemos encontrado es una forma de expresar esta ecuación en otra expresión equivalente, ¿no? Que en el fondo representaría el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les muestro esto? Porque esto de acá es muy usado en los problemas. Creo que hay dos problemas que lo usan de cierta forma, ¿no? O al menos aspectos como la relación anterior que es esto de aquí, ¿ya? Que es la anterior. ¿Ya? Y es importante reconocer esas expresiones. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, esto de acá, traten de apuntarlo, ¿no? Verlo porque lo vamos a usar en su momento. ¿Ya? En uno de los problemas vamos a indicar ese detalle. Bien. Otra propiedad, bueno, ahí está el teorema de Pitágoras indica. Vamos a borrar un poco esto de acá para que se note el nombre. Y solamente hay justificado, ¿no? Listo. La otra propiedad sería, bueno, esto de acá creo que es evidente, ¿no? Todas las razones trigonométricas de un ángulo agudo son positivas. ¿O por qué? O porque A, B y C son positivos. Y si tú comparas, o sea, si haces o formas razones o fracciones, ¿no? Que en el fondo son fracciones, ¿no? Con números positivos, entonces te va a salir, pues, otro número positivo, ¿no? Si divides o comparas A entre B, te sale un número positivo. O si comparas C con A, te va a salir otro número positivo, ¿no? C sobre A o A sobre C son números positivos, ¿no? Por eso es que todas las razones trigonométricas son positivas. Ahora, en este aspecto de que todas las razones trigonométricas de un ángulo agudo, ¿ok? ¿Está bien? El ángulo, recuerda que tiene que ser agudo. Está bajo esa condición, porque de eso depende la existencia de este triángulo. Eh, tienen además una restricción. Por ejemplo, seno de teta está entre 0 y 1. O sea, no puede ser 0, pero tampoco puede ser mayor que 1. Bueno, tampoco puede ser 1, si es que el ángulo es agudo. Y lo mismo sucede con coseno de teta, que tiene que estar entre 0 y 1. Tiene que ser positivo, positivo por el hecho del punto 2, ¿no? Todas las razones trigonométricas son positivas. Y menor que 1, básicamente por una relación que podemos denotar aquí. Ya, acá es claro que si tú ves los lados del triángulo, ¿cuál sería el lado de mayor longitud? ¿Cuál de los tres lados tiene mayor medida? ¿Cuál es, chicos? C, ¿sí o no? La hipotenusa siempre es más grande, ¿no? Tiene mayor longitud que cualquiera de los catetos, ¿ya? Entonces, digamos que hacemos esto, ¿no? C es mayor que el cateto de longitud A, ¿no? Es mayor, ¿no? Pero de aquí es mucho más grande que este cateto. Ya, pero ese es lo mismo que C por 1, ¿no? Y este C, que es positivo, lo puedo pasar a dividir acá el A, ¿no? Sin alterar la desigualdad. ¿Ya está? Y este A sobre C, el A sobre C, o sea, el cateto opuesto a teta sobre la hipotenusa, vendría a ser el seno de teta. Ya, ahí está la relación, ¿no? Por eso se indica esta relación. Lo mismo sucede con coseno de teta, solo que se hace uso del cateto adyacente, ¿no? ¿Ok? Entonces tiene estas relaciones. Estas otras relaciones, también las vamos a usar. Cosecante y secante son mayores que 1. ¿Por qué? Bueno, eso tiene que ver básicamente por algo parecido que hemos hecho aquí, ¿no? Si acá hubiésemos partido de esa igualdad, pero en otro sentido, o sea, digamos que acá hay un A por 1, ¿ya? O un 1 por A.
Y este A que pase a dividir a C, pues, ¿no? Tendrías 1 menor que C sobre A. Pero este C sobre A, usando las razones trigonométricas con respecto a teta, sería el cosecante, o sea, ¿no? Es hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Ya? Entonces tendríamos ahí cosecante de teta es menor. ¿No? Por eso se da esto. Y de la misma forma este tipo de... Bueno, el tangente de teta y el cotangente son positivos debido a esta relación. Ya no hay nada más que decir con respecto a esas razones. ¿Ok? Y bueno, esa sería la propiedad, ¿no? Hay una propiedad más. A ver, las propiedades 4 ya tienen que ver con identidades. ¿Ya? Algunas identidades que vamos a usar y que son conocidas también, o al menos me parece que deben haberlo visto en el colegio. A ver, las recíprocas. Seno por cosecante es igual a 1. ¿No? Claro, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque seno de teta recuerda que era cateto opuesto sobre hipotenusa. Y cosecante era la recíproca de seno, ¿no? O sea, era la hipotenusa sobre el cateto opuesto, ¿no? Entonces, como son números recíprocos, ¿no? Tu producto va a ser 1. Lo mismo sucede con coseno de teta, ¿no? Por ejemplo, si usamos el triángulo de acá, que de repente es un poco más sencillo. Coseno de teta acá sería B sobre C, cateto adyacente sobre hipotenusa. Pero secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. O sea, tendrías B sobre C por C sobre B, ¿no? B sobre C por C sobre B, ¿no? Y ese producto, pues, claramente se van a cancelar los B y los C y te van a ir, ¿ya? Y lo mismo ocurre acá con tangente y cotangente. Bien, tenemos entonces esas identidades que podríamos usar. Las de cociente, de manera similar, puedes usar el triángulo, sacar los valores de seno y coseno en términos de A y B y probar que es tangente. ¿Ya? Seno sobre coseno es tangente y cotangente es coseno. Sí. Bien, a ver, ¿habrá algo más? Esta parte de resolución de triángulos. Vamos a ver. Tenemos aquí, cuando tenemos dos elementos del triángulo. A ver, parece que hay una pregunta. No, Ciro, solamente digamos en el primer cuadrante, ¿no? Solo para ángulos agudos. Eso de en cualquier cuadrante es para la semana 5 o 6. Semana 6 no me parece. ¿Está bien, Ciro? Ya, entonces aquí tenemos dos elementos, a ver. Por ejemplo, tenemos este caso. Aquí hay dos elementos, hipotenusa y ángulo agudo. Cuando tenemos esos dos elementos, y digamos queremos expresar estos catetos en términos de la hipotenusa y el ángulo agudo, ¿ya? A ver, digamos que esto le llamamos Y y esto X. ¿Está bien? Entonces, si tú tienes, digamos, esta variable que llamamos y la hipotenusa, pero este es el cateto opuesto a teta, ¿no? Y esta es la hipotenusa. Tú podrías formar seno de teta, ¿no? Seno de teta sería entonces cateto opuesto que es Y sobre hipotenusa. Ahora, ¿para qué hacemos eso? Para saber cómo es Y. Si despejas Y aquí, sería A por seno de teta. Ya, entonces ya sabes que este cateto va a ser expresado de la forma A seno de teta. Listo. Ya, ahora, si quieres saber algo sobre X, ¿cómo se escribe X en términos de la hipotenusa y el ángulo agudo? Tú podrías usar el coseno de teta, ya que relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa. Entonces, ¿cómo era el coseno de teta? El coseno de teta era cateto adyacente, o sea, X, ¿no? Que es X, ¿no? Sobre la hipotenusa. Y bueno, de ahí despejas el X, te va a quedar A coseno. Ya. Entonces ya tienes esta expresión. X es igual a A coseno. ¿Ok? Esto de acá es la resolución de triángulos rectángulos, ¿no? De esa forma vas a obtener los más catetos si tienes dos datos. Uno de los lados del triángulo y un ángulo agudo. En este caso es el caso de la hipotenusa. Bueno, acá está ya de manera directa. ¿Okay? Ya está colocado la expresión, esta es el seno de teta y el coseno de teta. Y los dos casos, ¿no? Son, por ejemplo, si tienes un cateto adyacente. Si tú tienes un cateto adyacente, este de acá va a ser A tangente de teta. ¿Ok? Este de acá sería A tangente de teta. ¿Ya? Esta parte no es difícil, ¿no? Le puedes colocar un Y aquí, ¿no? Calculas tangente de teta. Sería opuesto sobre adyacente. Y luego despejas, pues, el Y, ¿no? Que sería A tangente. Ya, entonces tendrías ese tipo. ¿Ok?
Y para que hayas esto de acá en términos de I θ usas secante, ¿no? Porque es hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Ya? Ya, la cosa es que al final tienes esta distribución. El cateto opuesto, aquí, si tienes el cateto adyacente y el ángulo agudo, va a ser A tangente de θ, ¿no? Como hemos escrito aquí también. Y la hipotenusa va a ser A secante de θ. Y en la tercera descripción, pues de manera similar, bueno, acá ya es cuando tienes cateto opuesto, esto de acá abajo sería A cotangente, ¿ya? Esto de aquí abajo, ¿ya? A cotangente, y esta parte de aquí sería, esta parte de acá sería la cosecante, ¿ok? Ya, ahí tienen ese triángulo recto. Bien, vamos a ver otros aspectos. Creo que ya comenzamos con el ejercicio, ¿no? Listo, vamos a comenzar con los ejercicios entonces. Empezamos con el ejercicio 1. Ya bueno, a ver, vayamos leyendo el problema. Dice, según el área de zonificación de la municipalidad Yanco, el precio por cada metro cuadrado de alquiler de terreno es de $200. Precio por cada metro cuadrado. Ahí te da una relación, ¿no? Un metro cuadrado de terreno, ¿no? Es $200, ¿no? Es el precio de un metro cuadrado de terreno. Ya. Se pone en venta el terreno triangular ABC, que se muestra en la figura junta, cuyo perímetro es 360 metros. Ya. Luego indica que AB es igual a BC, o sea, estos tipos de acá deben ser iguales. ¿Ya? El AB va a ser igual a BC. ¿Okay? El AB va a ser igual a BC. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos también que, a ver, hallar el precio de venta de dicho terreno. A ver, ¿cómo haríamos eso entonces? A ver aquí, en la figura, como tangente de A es igual a 12 quintos, ¿ya? 12 quintos, ¿ya? Entonces acá podríamos de repente generar un triángulo rectángulo, ¿no? Si hacemos un trazo por aquí, ¿ya? Si hacemos un trazo desde B a este otro lado AC, ¿ya? Si hacemos un pequeño trazo. ¿Ya? Entonces, eso nos ayudaría bastante para que usemos este ángulo A, que ya sabemos que es agudo por la figura, y poder establecer la relación entre cateto opuesto y cateto adyacente. A ver, digamos que hacemos este trazo que está aquí. Como tangente de A es igual a 12 quintos, entonces B, bueno, esto de acá le vamos a dar un nombre, me parece. Bueno, este tramo de acá va a ser como 12, porque hemos colocado 12K, y ese otro tramo de acá, que vendría a ser cateto adyacente, sería como 5. ¿Okay? Porque tangente de A es 12 quintos, ¿no? O sea, el cateto opuesto es como 12 y el cateto adyacente es como 5. Ahí está. Ya, pero también sabemos que AB es igual a BC. Si AB es igual a BC, significa que ese triángulo es isósceles, ¿no? Y si es un triángulo isósceles, por propiedad de la geometría, la altura, ¿no? Que se traza desde este vértice, ¿no? Hacia el lado desigual, bueno, tendría que ser mediana, ¿no? También sería bisectriz, ¿no? Entonces esta parte de acá también sería 5K. O sea, este punto de acá es punto medio, ¿no? Todo porque es un triángulo isósceles y se ha trazado una altura. ¿Ok? Entonces este pedacito de acá sería 5K. Bueno, esto de acá ya es por Pitágoras. Ya, no es difícil encontrar este valor. Solo hay que usar el teorema de Pitágoras. 5K, bueno, hay que elevarlo al cuadrado, ¿no? Y hay que establecer la relación. Ya, ahí está el hecho de que sean iguales. ¿Ok? AB es igual a BC. Tiene 13K aquí, 13K también aquí. Y bueno, este tramo de acá ya debe salir que sea igual a 5K. Ahí está, 5K. Ya. Bueno, esta parte de acá, recuerden, es por lo isósceles y este valor de 13K es por el teorema de Pitágoras.
Ya, es un triángulo conocido, ¿no? ¿Sí? Es un triángulo que, bueno, vamos a ver la siguiente semana también. Un triángulo aproximado. 5, cateto 5, 12, hipotenusa 13. Ya, pueden verificar el teorema de Pitágoras. No es difícil de encontrar eso. A ver, ¿qué más? El perímetro. A ver, ¿por qué sacamos el perímetro? Porque eso es, digamos, uno de los datos. El dato en el enunciado te dice que el perímetro es de 360 metros, ¿no? El perímetro es de 360 metros. Como el terreno es, pues todo está representado por ese triángulo, habría que sumar 13K más 13K más 10K, ¿no? Que sería todo el tramo AC, ¿no? Eso nos daría ¿cuánto? A ver, acá tendríamos 13 más 13, 26, 26K, ¿no? Y el 10K que va a quedar aquí, 36K. ¿Ya? Ese es el perímetro de esta región triangular. Si 36K es igual a 360, significa que K es 10. Entonces tenemos el valor de K. Ahora, ¿en qué nos ayuda esto? Pues nos ayuda a hallar pues el lado AC. Si K es 10, eso quiere decir que todo AC, que es 10K, ¿no? Todo AC que mide 10K sería 100 metros. Y la altura sería 120 metros, ¿no? Entonces, con esos datos podríamos hallar el área de esa región triangular, ¿no? Base por altura sobre 2 es el área de esta región triangular, ¿no? Que es la forma que tiene el terreno, ¿no? Ya, entonces planteamos esta expresión, el área de este triángulo ABC va a ser base, bueno, acá hay 60K cuadrado básicamente porque acá es 10K, ¿no? 10K por 12K entre 2. 10K por 12K. 10K por 12K sería 120K cuadrado, ¿no? Pero si lo divides entre 2, sería 60K cuadrado, ¿no? No es difícil ver eso. Ya, luego que tenemos, como tenemos el valor de K, se reemplaza. K es 10, 10 al cuadrado sería 100, por 60 sería 6.000 metros cuadrados entonces. Ya, entonces ahora vamos a ver qué precio le dan al terreno. Si por cada metro cuadrado el costo es $200, ¿no? $200, habría que multiplicar, ¿no? Acá hay 6.000 metros cuadrados, multiplico por 200. 200 por el área del triángulo ABC. Bueno, su área es 6.000, ¿no? 6.000 por 200 sale $1.200.000. Y ya, esa sería la respuesta. La respuesta sería listo, chicos. Entonces sería el problema A. ¿Hay alguna duda ahí? ¿Alguna duda con el problema? ¿Seguimos? Pero voy a intentar calibrar mi lápiz. Ya está un poco descalibrado, parece. Estamos aquí, ¿no? Voy a cerrar un ratito en PowerPoint, ¿no? Esperemos que lo ya, ya veo. Estamos en un modo, lectura. Ya está bien. Problema 2. A ver, problema 2. Dice, el costo por pintar 1 metro cuadrado de una plancha metálica triangular ABC, como se muestra en la figura, es
raíz de 6 cotangente cuadrada de teta sol. Ya, entonces acá te dan la relación área-precio. Ya, te dan esa relación. Es importante reconocer eso. Ya, un metro cuadrado va a corresponder a un precio de raíz de 6 cotangente cuadrado de teta sol. Ya, es un dato importante. Nos piden hallar el costo por pintar la plancha mencionada. La plancha mencionada es todo ese triángulo de aquí. ¿Ya? Pues todo ese triángulo ABC, como lo indica ahí en el índice. Pero fíjense que de este triángulo rectángulo ya podemos calcular BC, ¿no? Porque ya tenemos hipotenusa y este cateto adyacente. ¿Ya? O sea, si tú conoces las longitudes de dos de los lados de un triángulo rectángulo, tú puedes hallar el tercero por el teorema de Pitágoras, ¿no? Digamos que este de acá vamos a llamarle X, ¿no? Entonces, la longitud debe cumplir el teorema de Pitágoras, tendría, a ver, este es el cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que es 5 al cuadrado, debería ser igual al cuadrado de la hipotenusa, que es 7, ¿no? 7 al cuadrado. Y de acá, pues ya desarrollamos, ¿no? Entonces sería 25, entonces sería 49, ¿no? Pasa a restar, te va a quedar 24, ¿no? Entonces, 24, ¿qué más sería? Bueno, 24 es 4 por 6, ¿no? Sacamos raíz cuadrada, de 4 sería 2, bueno, raíz de 6 no es un número eh, racional, es un irracional, se dejaría así, ¿no? Ya está, ya tenemos la medida de veces, ¿ya? Y luego tendríamos, básicamente, nuestra intención sería saber quién es cotangente de teta, ¿no? O sea, qué valor tiene cotangente de teta, ¿ya? Entonces, nuestra intención ahora es tratar de identificar qué valor es el que tiene cotangente. A ver, entonces, lo que vamos a hacer aquí es básicamente reemplazar este valor aquí y construir un triángulo rectángulo de ángulo agudo T, ¿ya? Para poder hallar su cotangente de T. Ya, a ver, veamos qué hay aquí. Ya, en la figura prolongamos el segmento BA hasta un punto D. Ya. Acá estamos construyendo, o vamos a construir un triángulo rectángulo de ángulo agudo T. Aquí el ángulo agudo es 2 teta, pero vamos a construir uno. ¿Cómo? Prolongando este segmento BA una longitud, ¿ya? Igual a la hipotenusa. Para acá no va a haber un segmento, ¿no? Que va a medir 7 unidades. Ahí está. Bueno, digamos que hasta el punto D mide 7 unidades. ¿Okay? Luego unimos C con D de esta forma, ¿ya? Y ahí pues vamos a encontrar que hay un isósceles aquí. ¿Ok? Este es un isósceles porque estos lados, ¿no? Son iguales, ¿no? De este triángulo sería un triángulo isósceles porque estos lados son iguales. Si los lados son iguales, estos ángulos agudos también serían iguales. Pero la suma de esos dos tiene que darte pues este ángulo exterior, ¿cierto? Que es 2 teta. Entonces, acá tendrías que sumar teta y teta. ¿Okay? Pues es por esa razón que este ángulo de acá es teta, ¿no? Porque acá también debe ser teta, ¿no? Debido al isósceles, y la suma de estos dos ángulos inferiores te debe dar este teta. Ya está, entonces acá ya tienes ya prácticamente el triángulo rectángulo, ¿no? O sea, BCD es el triángulo rectángulo de ángulo agudo teta. ¿Ok? Entonces ya puedes hallar cotangente de teta. Recuerda que BC lo hemos hallado aquí, ¿no? Con los cálculos con el teorema de Pitágoras. BC era el X que habíamos hallado inicialmente. Y bueno, creo que ya debe estar dado. Ahí está. 2 raíces. Igualito, ¿no? 2 raíces. Y ahora nos procedemos a hallar cotangente. ¿Cómo hallas cotangente de teta? Ah, pues la definición te dice que es cateto adyacente, o sea, todo BD sería en este caso 12, ¿no? 5 más 7 sería 12, sobre el cateto opuesto que sería 2 raíces, ¿no? Entonces se forma el cotangente de teta 12 sobre 2 raíz de 6. Acá tratamos de simplificar un poco, ya, sacamos un tanto aquí, de 12 sobre 6, ¿no? Y recuerden que ese 6 se puede ver como raíz de 6 al cuadrado. Es lo mismo, ¿sí? Esta raíz se va, es un 6. Como está sobre raíz de 6, entonces ahí puedes cancelar un raíz de 6 con raíz de 6, te quedaría en raíz. ¿Ya? O también puedes racionalizar, esta es una forma de verlo. Ya, entonces cotangente teta al final sería raíz de 6. Ahí está. Ya. Ya tenemos cotangente de teta, ¿no? Si tenemos cotangente de teta, entonces la relación área-precio ya sería explícito, ¿no? Sería totalmente explícito. Esta relación que hemos visto.
habría que reemplazar este raíz de 6 aquí, en cotangente de teta, porque ese valor de cotangente de teta, elevado al cuadrado, sería 6, ¿no? 6 raíz de 6 solo. Ya, entonces tenemos esa relación. A ver. Bueno, vamos a tratar de detallar ese aspecto, ¿ya? Entonces, la relación ahí sería la siguiente. Por cada metro cuadrado, vamos a ver, por cada metro cuadrado, ¿no? Deberíamos pagar raíz de 6 cotangente cuadrado de teta solo, ¿no? Pero ese cotangente de teta es raíz de 6 cuadrado. Y al final todo esto sería, bueno, cancelando c raíz de 6. ¿Ya? Por cada metro cuadrado se debe pagar c raíz de 6. Ya, ahora, como acá la tarea o el objetivo es hallar el costo por pintar la plancha mencionada, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, básicamente, en la región triangular a ver si, ¿no? Primero el precio. Bueno, acá está detallando el precio también, ¿no? Esto de acá es el precio. Ahí está, bueno. Se detalla el precio, supuestamente tiene que ser igual C raíz de sol, ¿no? Ahí está, C raíz de sol. Es el precio por metro cuadrado, ¿está bien? Hay que dar hincapié sobre ese tipo. Es precio por metro cuadrado, ya que es lo mismo que hemos obtenido aquí. Luego, ya que tenemos el precio por metro cuadrado, entonces tratamos de hallar el área de esta región triangular. O sea, ¿cuántos metros cuadrados tiene esta región triangular? Ya, como es un triángulo rectángulo va a ser fácil, ¿no? Pues sería la base por altura sobre 2. O sea, 5 por x, que es 2 raíz de 6. 5 por 2 raíz de 6 sobre 2. Ya, entonces tendríamos que, a ver, evaluar eso de ahí. Ahí está, 5 por 2 raíz de 6 sobre 2 es el área de la plancha metálica. Al final cancelamos C2, que quedaría 5 raíz de 6 metros, ¿no? Entonces, esa es la cantidad de metros cuadrados que tenemos, ¿no? Al menos en la plancha metálica. Como sabemos que por cada metro cuadrado se va a cobrar 6 raíz de soles, entonces este número que representa los metros cuadrados lo multiplicamos por 6 raíz de soles, ¿no? Una simple multiplicación. Ahí está, precio por metro cuadrado por el área. ¿Sí? Ahí está. Y bueno, eso sería cuestión que habría que reemplazar en los datos. Esto es C raíz de 6, este es el precio, recuerden, es el dato que aparecía acá. Y el área que era 5 raíz. Ahí. Se multiplica, va a salir 180, me parece, ¿no? 180. Ya, esa sería la clave D. ¿Hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muchachos, ¿todo bien? Ya, entonces vamos a seguir. A ver, sigamos. A ver, veamos con el problema 3. Un agricultor quiere cercar su terreno de forma triangular, como se muestra en la figura, con 3 hileras tensas de alambre de púas. 3 hileras tensas de alambre de púas. Ya. La parte cercada, esto es importante, cercar. Cercar el terreno, ¿no? Cercar el terreno triangular, estamos relacionándolo al perímetro, ¿ya? Al perímetro. ¿Ya? Tres hileras porque, bueno, hay 3 lados en ese terreno, ¿no? 3 lados que tienen un triángulo. Y nos piden acá cuántos metros de alambre se necesitará. Entonces, justamente necesita ese valor, ¿no? ¿Cuál es el perímetro de esta región triangular? Eso es lo que necesitamos allá. Ya, acá nos da un dato, si la suma de la cotangente y secante de los ángulos agudos del terreno es 5. Bueno, entonces, aquí hay 2 ángulos agudos, ¿no? Acá está este ángulo agudo y esto. Ya, entonces, se refiere aquí a que planteemos una ecuación. O sea, la suma de qué? De cotangente, digamos que sea de alfa, ¿no? Cotangente de alfa más la secante de beta, ¿no? Es 5, ¿no? Podríamos plantear así. O también podría ser cotangente de beta más secante de alfa igual a 5. ¿No? Cualquiera de las dos puede ser. En realidad no va a haber ninguna variación en la clave, ¿no? Se puede proceder de las dos formas. Y además, su perímetro que está comprendido entre 1165 metros y 1180 metros. O sea, hay datos, ¿no?
nuestro perímetro está restringido entre esos dos números, 1165 y 1180. ¿Ya? Ya. Entonces, con esos datos vamos a tratar de hallar. Y esto último, ¿no? Las longitudes de sus lados son números enteros. Ya, eso debería restringir aún más, ¿no? Al menos la situación del valor del perímetro, ¿no? Hay que recordar esto. Los lados, ¿no? Tienen longitudes que son equivalentes a números enteros. ¿Ok? Ya está. A ver, solución. Bueno, en la figura tenemos el triángulo, ¿no? Le vamos a dar nombre a los lados de esta forma. Y acá ya se está formando la relación que había mencionado hace un momento, ¿no? Eso, cotangente de C más secante de B. ¿O por qué de esa forma? Porque acá dice, ¿no? Suma de la cotangente y secante de los ángulos agudos del terreno, S, ¿no? Entonces, acá el ángulo agudo, pues lo puedes llamar B, ¿no? El vértice B se puede notar también ángulo agudo. B. Entonces puedes decir cotangente de C más secante de B, que es igual a C. ¿Ok? Si lo haces al revés, es lo mismo, ¿ok? Ya. Tenemos esa planteo de ecuación, ¿no? Que lo hemos sacado del enunciado. ¿Ya? Y a ver qué pasó. Uy, hay que subir megas, Rudy. De repente hay mucho tráfico. Ya, bueno, sigamos. A ver, cotangente de C más secante de B, que es igual a 5. ¿Ya? A ver, cotangente de C, ¿qué sería? Según el triángulo que tenemos aquí, cotangente de C sería B sobre C. Recuerda cateto adyacente sobre cateto opuesto, B sobre C. Más secante de B, sería hipotenusa, ¿no? Hipotenusa sobre cateto adyacente. O sea, A sobre C. Ya, tenemos esta relación. Ya, luego acá, como son homogéneas, son fracciones homogéneas, la puedes escribir como B más A sobre C. ¿Ya? B más A sobre C se puede escribir. ¿Ya? Y bueno, si puedes escribirlo como B más A sobre C, es igual a 5, entonces C pasa a multiplicar al 5, ¿no? Y lo escribí. ¿Okay? Ya de ahí, pues, sigue. O sea, se puede escribir desde aquí. No hay ningún problema. Ya. Luego, como tenemos esta relación, se puede plantear por el teorema de Pitágoras otra relación. Bueno, acá está un poco directo, era lo que les había mencionado hace un momento, ¿no? Sobre el teorema de Pitágoras y su variante. Ya, entonces acá, recuerda, estás usando los lados de ese triángulo rectángulo. Y se cumple Pitágoras. O sea, se cumple que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Ok? Ya. Y tú podrías enviar ese b cuadrado a este lado de aquí. Tendrías esta diferencia al cuadrado. ¿Ya? Y esto de acá se puede doblar como la suma, ¿no? Por la diferencia. Que sería igual a c por c. ¿Ok? Y podrías ver, digamos, esta expresión de esta forma, ¿no? Tú tienes esta relación. ¿No? O sea, o esta de acá, que sería, digamos, una relación equivalente al teorema de Pitágoras. ¿No? Entonces, lo que podríamos hacer acá es multiplicar este A más B por, perdón, acá era B, ¿no? Este A más B por A menos B, a ambos lados, ya, para ver qué es lo que sucede. Ya, si hacemos eso, si multiplicamos A menos B por este lado y A menos B por otro lado, vamos a colocar, bueno, vamos a bajar. 5C por A menos B. Noten que hemos multiplicado por ambos lados de esta expresión el A menos B, este tipo y este, ya, por ambos lados. O sea, la igualdad se mantiene. Ya, pero acá tienes diferencia de cuadrado. Bueno, esta parte de acá sería A cuadrado menos B cuadrado igual a 5C por A menos B, ¿no? Y este A cuadrado menos B cuadrado, ¿qué es? Está, ¿no? Está el A cuadrado menos B cuadrado por el teorema de Pitágoras, o por una equivalente al teorema de Pitágoras, ¿no? Sería C cuadrado. O sea, todo esto es C cuadrado. Y todo ese C cuadrado igualas a esta expresión, entonces ahí puedes cancelar el C. ¿Ya? Si cancelas el C, bueno, te quedaría esto, ¿no? C igual a 5 veces A menos. Ya. Y esta es otra ecuación que puedes obtener.
Ahora, ¿para qué usas eso? Ah, porque este C que has hallado, lo vas a poder reemplazar acá, ¿no? Ese C que es 5 veces A menos B, lo vas a reemplazar aquí, ¿no? Y ahí vas a poder hallar una relación entre A y B. ¿Ok? Esa es la idea, digamos, para poder encontrar o desdoblar las relaciones que hay entre B y C. ¿Ok? Y es la parte fundamental. A ver, chicos, esta parte es la más importante del problema. Después de ahí ya es un poco más sencillo. ¿Entendieron esa parte? Chicos, ¿siguieron esa parte de ahí? Sí, creo que sí. Vamos a ver. Estamos abajo. Sí, sí, todo bien. Ya. Bien, entonces, ya saben dónde están. Si pueden, tomarle foto ahí porque voy a tener que borrar un poquito. Ya, entonces nos vamos a quedar con lo último, con eso de aquí. Entonces C es igual a 5 veces A menos B. ¿Ya? Con eso nada más vamos a quedar. Ya, entonces vamos a borrar por acá un poquito. Bueno, ahí, hasta ahí sería la idea de lo que hemos hecho, ¿no? Reemplazar y usar la fija. Ya. Ahí está. Ahí apareció la última relación que nos salió. Entonces la idea es reemplazar este C aquí, ¿no? Y encontrar la relación. Cuando tú reemplazas, ahí y haces las operaciones básicas, o sea, este 5 multiplica C, o sea, multiplica todo esto. Te va a quedar 5 por 5, 25, ¿no? 25A menos 25B, ¿no? Y agrupas los A y los B, te va a quedar esta relación al final. 26B es igual a 24. ¿Ok? Te va a quedar esta relación. ¿Ya? Ya está. Estaba descargando. Ya, listo. Entonces, una vez que te da esta relación, recuerda, solo tienes que reemplazar y agrupar. ¿Ya? Acá vamos a simplificar un poquito más. ¿Ya? No es difícil ahí sacarle mitad de esto, ¿no? Mitad de esto es 13, ¿no? Mitad de esto de acá es 12. ¿Ya? Entonces ahí, de repente formas una razón para que sea un poco más claro. El A divide a B, que sería B sobre A, sería igual a 12 sobre 13. ¿Ya? Entonces ahí ya tienes una relación. ¿Cómo que una relación? O sea, ese B se comporta como 12, o sea, ese B es como un 12K, ¿ya? Y el A es como un 13K. Ya, esta expresión te debe evocar algo, ¿no? Si este A es como un 13K y el B es como un 12K, ¿quién sería el C? ¿Qué te hace recordar ese triángulo? ¿Cuánto vale C? 5K, claro, ¿no? Porque es el triángulo que habíamos mencionado en el problema anterior, ¿no? Es el triángulo que habíamos mencionado en el problema anterior. Sí. Entonces ya tenemos el valor de C, ¿no? C va a ser 5K, bueno, que seguro va a aparecer ahí ya. Ya, entonces, gracias a que ya tenemos esta relación, al menos en términos de K, ¿no? Vamos a poder hallar su perímetro, al menos en términos de K, ¿ya? Vamos a poder reemplazarlo aquí en esta desigualdad. Y como sabemos que es entero, las longitudes, ¿ya? O sea, 13K debe ser entero, 12K también debe ser entero y 5K es entero, significa que el K debe pertenecer a los enteros. No puede ser otro valor, no puede ser fracción ni racional. El K tiene que ser entero para que 13 por un entero sea otro entero. ¿Ok? Ya, vamos a ver, sacar, vamos a, bueno, colocar ahí esos valores, entonces que debe ser el siguiente paso. Esto lo voy a borrar, acá se lo vamos un poquito. Vamos a darle. Ahí está, listo, ahí están lo que estaba mencionando hace un momento. K es entero, justamente por la parte de paréntesis de la enunciado, que indican que las longitudes son enteras. Y el perímetro sería 30K. ¿Por qué 30K? Porque teníamos que sumar 13K más 12K más 5K, ¿no? Eso sería 25K, 30K, sí, efectivamente. Ya, como es el perímetro, entonces ahora usamos la desigualdad que nos ha mencionado el problema, ¿no? Ese perímetro está entre 1165 y 1180. Ya. Ahora, como tú estás interesado en saber quién es el K, porque si ella es K, entonces ya podrías determinar, ¿no? Las longitudes de los lados de ese terreno triangular.
Entonces vamos a pasar a ese 30 a dividir a 1165, 30 también divide a 1180, y nos va a quedar pues algunos decimales. Ya, esas cuentas no se hacen manualmente, no son tan complicadas. ¿Ya? Entonces cuando tú pases a dividir ese 30 a 1165, te va a salir 38,8. Bueno, y algo más, ¿no? Y cuando pases a dividir a 1180, te va a salir 39, o sea, no tienes que hacer toda la división, basta con el primer decimal y ya. ¿Ya? Tú solamente quieres saber cómo es K. Recuerda que K es entero. Entonces, ¿qué entero está entre 38,8 y 39,3? ¿Qué entero, chicos? 39, claro. Es el único entero que está entre estos dos números. Es el único, no hay otro. Entonces ya tenemos el valor de K. K debe ser 39 y como ya tenemos K que es 39, lo vamos a reemplazar básicamente aquí en el perímetro, porque nos están pidiendo cuántos metros de alambre se necesitará para acercar todo el terreno, ¿no? Entonces, la longitud de ese alambre debe ser igual a la longitud del perímetro. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a reemplazar, bueno, hay que multiplicar, ¿no? 39, ¿no? K por 30, ¿no? Reemplazamos el valor de K, ¿no? Porque esa longitud del alambre es igual al perímetro. Y acá lo voy a dejar señalado, ¿no? Esto es 30 por 30. Y listo. ¿Alguna pregunta? Chicos, dudas. ¿Dudas, chicos? Mira, vamos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien, chicos. Vamos entonces al siguiente problema. Ya, el problema 4 dice, en la figura se muestra una cancha en cubito cuyo arco tiene una altura de 2 metros. Ahí está. Esto de acá representa la cancha en cubito. ¿Ya? Estoy ingresa al marco. 2 metros de altura, o sea, de P hasta Q mide 2 metros. ¿Ya? Miguel se encuentra ubicado inicialmente en A, en este punto de aquí. Miguel a 40 metros. La distancia del punto al marco, bueno, de cubito, ¿no? ¿No? O bueno, distancia del punto A al punto P, ¿no? Es de 40 metros. Ya. Luego corre 20 metros. Este tramo AB mide 20 metros, ¿ok? En forma rectilínea. ¿No? Vamos a indicar eso, ¿no? 20 metros por acá. Corre, aquí. Hasta ubicarse en B, donde dispara de manera rectilínea impactando en el punto Q. Y acá pues hace su tiro, ¿no? Tiro del halcón. Y pues choca en el punto Q, ¿ya? Hay el mínimo valor entero que toma 20 tangente θ. Ya. ¿Pero qué es teta? Teta es el ángulo, la medida del ángulo PBQ. PBQ. Ah, entonces acá hay un ángulo, ¿no? Bueno, apenas se nota, pero acá debe haber un ángulo. Ya, ese es el ángulo teta. Ya, 20 tangente teta es lo que nos piden. A ver, planteamos, coloquemos los datos en la figura. A ver, acá hay, digamos, la portería, ¿no? El marco del arco, ¿no? Altura 2 metros, está señalado. De P a A indican que hay 40 metros, ¿no? Ahí está señalado. De A a B 20 metros. ¿Ok? Y bueno, de acá hace su disparo, ¿no? Hace el marco y cae en el punto Q. Ahí está. Plop. Ahí. Bueno, de acá trazamos una línea marrón, ¿no? Y denotamos el ángulo. ¿Ya? Porque el ángulo, recuerda, es PBQ. Ahí se forma el ángulo T. Ya, entonces aquí lo que podríamos hacer es, de acuerdo a ese triángulo rectángulo que hemos formado, recuerda que acá es recto básicamente porque los postes de la portería tienen que ser perpendiculares a la superficie, o sea, al suelo, ¿no? Por eso que hay un ángulo recto aquí, debe ser perpendicular. ¿Ya? Tenemos ángulo agudo θ y cateto opuesto 2. ¿Cómo se escribiría PB? ¿Cómo se escribiría PB en este caso? Ya, supongamos que no recordamos muy bien la fórmula de resolución de triángulo rectángulo. ¿Ya? Pongámosle X. Ya, pero sabemos que estos son catetos, ¿no? Y las razones que relacionan catetos básicamente son dos. Puede ser tangente o cotangente. En este caso en particular nos conviene cotangente.
Cuando tú calculas cotangente teta en ese triángulo, tú dirías, ah, ese es cateto adyacente, o sea, x sobre cateto opuesto, que es 2. Y como tú estás interesado en x, ¿no? Saber qué es la forma que tiene x, sería entonces 2 cotangente de x. Ya, 2 cotangente de teta, perdón. Y esa sería la forma que tiene PB. ¿Sería? Entonces, esa parte PB va a ser 2 cotangente de teta. ¿Está bien? ¿Algún comentario por ahí? Entonces, no. Ya. Listo. Ya, entonces es lo que vamos a colocar ahí, en la parte PB, que hemos encontrado, un ratito. Ya, por la resolución del triángulo rectángulo QPB, tenemos que esa parte es 2 cotangente θ. ¿Ok? Ya, a ver, el objetivo acá, recuerda, según el enunciado, es hallar el mínimo valor entero de 20 tangente de θ. Ya, hallar el mínimo valor entero que toma 20 tangentes. Eso es lo que necesitamos saber. A ver, primero, habría que ver, si queremos hallar mínimo, restricciones. O sea, ¿cuál es el mínimo valor o máximo valor que podría tomar básicamente este lado? Porque si es cotangente θ, está relacionado, digamos, de manera íntima con tangente de θ. ¿No? Recuerden que cotangente θ y tangente θ son recíprocos. Si tú sabes algo sobre cotangente θ, tú deberías saber también algo sobre tangente θ. Son, digamos, uno al inverso del otro. ¿Ya? Entonces nos conviene saber o restringir un poco a 2 cotangente θ. Bien, entonces ahí usamos el teorema de existencia del triángulo. ¿Ya? Vamos a usar el teorema de existencia del triángulo. ¿Y qué te dice ese teorema? A ver, para recordar un poquito. A ver, si queremos saber si este triángulo existe, ¿no? La propiedad que debe tener cada uno de los lados es que, digamos que tomamos el lado A. El lado A debe ser mayor que la diferencia de los otros dos lados, ¿ya? Debe ser mayor que la diferencia y menor que su suma. Cada lado debe cumplir esa relación, ¿no? Si tomas B, B debe ser mayor que la diferencia, ¿no? Entre A y C, digamos, ¿no? Y menor que la suma de esos lados, ¿ya? Esa es, digamos, la propiedad de la existencia de un triángulo cualquiera. Y como acá hay un triángulo, APB debe cumplir eso también. ¿Está bien? Ya, entonces vamos a aplicar eso básicamente. Esta partecita de aquí. Ya. Ya, por existencia tenemos esto de aquí. 2 cotangente θ tiene que ser mayor que 20 y menor que 60. Oh, ¿pero por qué? Ah, porque este 20 es, ¿qué cosa viene a ser? La diferencia entre 40 y 20. Esta parte de acá era la diferencia de los lados 40 y 20. Y este 60 vendría a ser la suma de estos dos lados. 40 más 20. Ya, listo. Ahí tienen entonces. ¿Ya? Esa es la justificación de esa desigualdad. Luego, vamos a seguir con la parte de negro, ¿ya? Con esto de aquí, 20 menor que 2 cotangente θ, menor que 60. Tratamos de restringir un poco el cotangente θ, ¿no? Acá vamos a dividir entre 2. Nos quedaría 10, ¿no? Si vienes entre 2 a 20, 10, luego te quedaría cotangente. Divides entre 2 a 60, 30. Y luego inviertes esto. ¿Cómo que inviertes? Lo que pasa, recuerda, es que cotangente y tangente son recíprocos. Si tú escribes cotangente de θ, ¿ya? Es lo mismo que 1 sobre tangente de θ. ¿Ya? Recuerda que la propiedad de recíproca, cotangente por tangente, es igual a 1. Producto es igual a 1. Si tú despejas cotangente, sería 1 sobre tangente. ¿Ya? Entonces, acá vamos a invertir, dado que son números positivos, inviertes esto de aquí. Desigualdad se invierte. Invierte desigualdad 1 sobre 3. Ya, luego de ahí ya has formado tangente. Esto tendrías tangente, ¿no? Tangente de θ, ¿no? Ya, bueno, acá sería 0,1. Vamos a buscarle 1 sobre 10. 1 sobre 3. ¿Ya? Y ahora tendrías que multiplicar por 2, ¿no? Multiplicas. Ah, no, por 2 no, por 20, ¿no?
Recuerden, 20 tangente de teta se multiplica por 20 aquí, por 20 acá sería, por 20, 20 por 11 sería 2, ¿no? Acá habría que borrar, acá sería por 20, 20 tangente de teta, y por 20 acá sería 2 tercios. Ya. Recuerda que 2 tercios no llega a la unidad, o sea, esto de acá es 0, algo, ¿ya? 0, algo ahí. Esto de acá sería, bueno, 22. Y como esto de acá nos indican que es entero y encima es el mínimo valor entero que puede tomar 20 tangente teta, ¿cuál sería ese mínimo valor? ¿Cuál es el mínimo valor que puede tomar eso? Si sabemos que es entero, ¿ah? 1, excelente, Pilar, ay, muy bien. Ya está. Esa sería entonces la respuesta popular. Bueno, la diapositiva dice algo similar, ¿no? Solo que está más comprimido, me parece. Ahí se indica la respuesta. Ah, listo. Ya, vamos con el problema 5. El problema 5, ¿qué nos indica? Ah, aquí. En la figura dice, se muestra el instante en el que un cóndor se encuentra de metros de altura. Ya, bueno, ahí hay que identificar. Esto de acá que tú ves, que parece una ave, es un cóndor. Ese cóndor se encuentra a D metros de altura con respecto al suelo. El suelo es, bueno, acá básicamente también hay un eje, ¿no? Un eje de abscisas, ¿no? Y un eje de ordenadas. Un eje X y un eje Y. ¿Ya? O sea, la figura ha sido colocada en un sistema de coordenadas. Y también se observa un conejo que está a una altura de D metros. Acá hay un conejo, está a una altura de D metros. D metros. ¿Okay? Ya, en ese instante se lanza sobre su presa mediante una trayectoria descrita por la gráfica de la función. Ya, bueno, acá habla sobre funciones. Su gráfica básicamente es esta línea. ¿Ya? Toda esa línea que va desde A hasta B, esa viene a ser la trayectoria que va a seguir el cono hasta alcanzar al conejo. ¿Sí? Y su regla es esto de aquí. Esta es la regla de correspondencia de esa función. Ya, entonces, no hay que tener, digamos, dificultad con este tipo de funciones. Ya, recuerda que cuando tú tienes una función, ya, digamos que esta es tu función f, ya, y digamos que lo evalúas en un valor x, ya, digamos que te ubicas en un punto de la gráfica de esa función de esta forma. Ya, tienes un x, quieres saber ese punto. Ya, cuando llegas a esta parte de acá, ya sabemos que la abscisa es x. Y la ordenada, ¿no? Sería y recuerda, se encuentra aquí, en el eje de ordenadas. ¿Ok? Ah, pero este y tiene una regla. Este y es, por regla, el f de x. ¿Ok? Ahora, si en este caso, como f de x es igual a 1 sobre x, ¿no? El f de x es 1 sobre x, entonces significa que este y es 1 sobre x. ¿No? O sea, para cada x, ¿no? Vas de esta forma, te aproximas a la curva, un punto de la curva de forma vertical, y luego te aproximas al eje y de manera horizontal para saber quién es tu f de x. ¿No? Digamos que por acá tenemos el valor, no sé, 4. ¿no? Digamos que tenemos 4 acá. 4. Entonces, ¿qué será? Ah, si este es mi x es 4, entonces su y debe ser 1 sobre 4, ¿no? Eso es lo que te dice la regla. Porque ese es el x. Es un x. Acá la regla me dice que es 1 sobre x. Pero entonces, como el x es 4, sería 1 sobre 4. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer para determinar algunas longitudes. Aquí en la gráfica que muestro. Bien. Entonces, bueno, esto lo vamos a borrar. Solamente era una idea, ¿no? Para refrescar de repente algunos conocimientos que tienen. A ver, ¿cómo vamos con la solución? Ya, a ver, ¿cuál es el objetivo en este problema? En este problema, nuestro objetivo es determinar el valor de cotangente de teta. ¿Cómo hallamos el valor de cotangente de teta?
Bueno, en la figura sabemos que teta es agudo. Lo ideal sería construir un triángulo rectángulo, ¿no? Con datos de la figura. Entonces lo que vamos a hacer es, dado que el A es el cóndor y B el conejo, de repente trazando una línea vertical aquí, o una prolongación ya de este segmento, ¿no? Nos podría ayudar, ¿no? Horizontal con vertical, con un ángulo recto aquí. Entonces, habría que ver cómo se comportan los lados de este triángulo rectángulo, ¿ya? Para poder hallar este valor cotangente. Ya, entonces, eso es lo que se va a hacer, ¿no? Bueno, esta figura de aquí es muy parecida a lo que hemos visto aquí. Ahí está. Este tramo de acá es dato, ¿ok? Ese tramo de ahí es la altura a la cual se encuentra el cóndor en el punto A, es el D. ¿Qué más tenemos? La del conejo, ¿no? El conejo se encuentra a D metros de altura, pero es un D minúscula. Y dado que sabemos a qué altura se encuentra el cóndor y qué altura se encuentra el conejo, entonces podemos saber la longitud de este tramo, ¿no? Sería simplemente la diferencia, ¿no? D menos este D minúsculo. Ya tenemos uno de los catetos de ese triángulo. Nos faltaría este otro cateto de ese triángulo rectangular, el segmento de rojito que tú ves aquí. Para hallar ese segmento, nos podríamos apoyar básicamente en estos puntos. ¿Ya? En esos puntos. Si tú conoces cuál es el valor de ese punto, o al menos en términos de variables, ¿no? Podríamos hallar la longitud de ese segmento de rojo, ¿no? Es como si tenemos esto, ¿no? Y si yo tengo acá que es 3, acá es 6, ¿no? En el eje X, entonces acá obviamente hay 3 unidades, ¿no? ¿Por qué? Porque en sí lo que hemos hecho es de repente restar o sumar, ¿no? ¿Qué tanto le falta para llegar a 6? ¿No? O resto nada más, ¿no? 6 menos 3, 3, ¿no? Hay 3 unidades, ¿no? Ya, entonces, más o menos eso es lo que vamos a hacer ahí. Primero, no sabemos cuánto hay ahí. X1, vamos a colocarle en forma de variable, y X2 en el otro. Pero sabemos que si nos proyectamos verticalmente hasta el punto A, que es parte de la gráfica de la función, entonces eso implicaría algo sobre la red. Ya, bueno, acá se ha colocado el tramo de rojo, obviamente es muy parecido a lo que coloqué en el ejemplo, ¿no? Pero la idea es conocer quién es X1 y X2, porque claves no hay con X1 y X2, está con D, ¿no? D mayúscula y D minúscula. ¿Ya? Pero al final esto es, digamos, el objetivo. Hallamos X1 y X2 y hacemos la diferencia para tener otro caso. Ya, entonces, aquí está, ya, si este es X1, entonces la proyección vertical sería un Y, ¿no? Pero ese Y, recuerda, es el F de X1. ¿Y el F de X1 quién es? ¿Quién es el F de X1? Pues replicarse el Y es igual al F de X1, ¿no? Claro, sabemos que la regla es, claro, sería 1 sobre X. Porque la regla es esta, pues, ¿no? Todos los F de X es 1 sobre X. O sea, lo convierte en su recíproco. Sería 1 sobre X. Ya, entonces eso es lo que va a aparecer ahí. ¿Está? Y lo mismo sucede con este punto B, ¿no? Si le corresponde una abscisa X2, entonces cuando se vaya a proyectar al eje Y, sería f de X2, y f de X2 sería 1 sobre X. ¿Ya? Porque esa es la regla de esa función. ¿Ok? Ahora, noten que estos valores que hemos hallado, que hemos obtenido en esta parte, en esta de acá, son valores que lo podemos relacionar con las variables D que hemos hallado. ¿Por qué? Ah, porque, recuerda, este número en realidad es la distancia que hay entre el origen y este punto, todo ese tramo. Pero D mide lo mismo, ¿no? Desde acá, desde el eje X hasta el punto A. Esto prácticamente es un rectángulo, pues, ¿no? Y en un rectángulo, estos segmentos deben medir lo mismo. Ya, entonces tendríamos ahí esta relación, ¿no? 1 sobre X1 debe ser igual a D. Y algo similar en este otro rectángulo. Como este lado de aquí debe medir lo mismo que este lado de acá, entonces, esto mide 1 sobre X2, entonces debe ser igual a D mismo. Entonces tenemos esa relación. Y de ahí podemos extraer a X1. Acá despejando X1, te quedaría 1 sobre D es igual a X1. Y 1 sobre D minúscula, que sería X.
Ya, entonces ya tenemos a x1 y a x2 y le podríamos reemplazar aquí para tener otro cateto y así poder hallar cotangente. ¿Ok? Ya, entonces, el problema ya creo que ya está casi listo. Vamos a ver qué más tenemos acá. Aquí está, bueno, lo que hemos planteado ya. ¿Sí? Esto ya lo hemos visto, ¿no? Y de ahí pues se tiene los espejes, ¿no? Que hemos colocado aquí abajo. Ya, estos son los espejes de x1 y x2. Ya, luego pues se procede a reemplazar, parece. Ya, se reemplaza en cotangente, ¿no? El cotangente tal que vendría a ser cateto adyacente, o sea, x2 menos x1, ¿no? Pero x2 es este de acá, pues, ¿no? Ah, perdón, es este de aquí. X2 es este de aquí, ¿no? Entonces reemplazan 1 sobre d menos 1 sobre d mayor. Ya, solo lo coloco acá. 1 sobre d menos 1 sobre d. ¿Ya? Y de ahí se calcula cotangente. Aunque hay un triángulo rectángulo, sería cateto adyacente, esto, sobre todo esto. Ya, de ahí solamente queda simplificar. Vamos a simplificar un poco la expresión. ¿Ya? Bueno, eso no es complicado, ya ustedes deben manejar la altura. Ya, acá multiplican en la escrita, ¿no? Y se va a cancelar el de los. Y al final te va a quedar esto. El de teta es 1 sobre d por depósito. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Chicos están? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Ya, listo. Ah, vamos entonces al problema 6. A ver, vamos al problema 6. Problema 6. Dice, Luis hace volar su cometa. Ahí está Luis, ¿no? Un perrito también. Tal como se muestra en la figura. Donde M es punto de intersección de BA. Ya, bueno, ahí hay algo que hay que detallar un poco, ¿no? Punto de intersección de un segmento. Bien, digamos que tenemos acá AB o BA. Cuando te hablan de trisección, significa que el segmento lo han trisecado, o sea, lo han dividido en tres partes iguales. O sea, para dividirlo en tres partes iguales necesitamos dos puntos, pues, ¿no? Digamos que tenemos este de acá, S y T. ¿Ya? Y así estaría dividido en tres partes iguales. Entonces, acá solo te menciona a uno de ellos. Es como si yo dijera que tengo S, que es punto de intersección de AB. ¿Ok? Ya, otro aspecto que tienes que ver es que como estos segmentos tienen longitudes iguales, entonces, con respecto a este punto, habría una relación de estos segmentos de 1 a 2. O sea, SB es como K y AS es como 2K. ¿Se ve, no? Ya, entonces, cuando tú ves esta gráfica y te dicen que M es punto de intersección de AB, tú tienes que pensar que MB es como 1 y AM es como 2. ¿Está bien? Hay que pensar, digamos, de esa forma, ¿no? Al menos cuando te hablan de punto de intersección. O bueno, tendríamos ese dato. Aquí nada más, un K y 2. Ya está. ¿Qué otro dato te dan? Bueno, te dan secante de teta, que es raíz de 5 medios. Bueno, eso es lo que nos va a ayudar, digamos, para determinar la longitud de los demás lados, ¿no? Si es que construimos un triángulo rectángulo, ¿no? Por aquí de repente, si hacemos un trazo algo así, ¿no? Podríamos tener un triángulo rectángulo aquí, ¿no? ¿Qué otro dato hay? Y la altura de la cometa al punto B, en el punto B con respecto al suelo, es de 4 metros. Ah, entonces desde aquí hasta el suelo va a ser 4 metros. Y entonces acá, nota que también ya nos han dado este tramo de aquí, ¿no? Si del punto A al suelo es 1.6, ¿no? Si acá es 1.6, entonces nos dan esta parte, ¿no? Si esto es 4, no puede ser, restando nos da eso.
Eso sería 2,4, ¿no? 2,4. Entonces tenemos datos. Ya. ¿Cuál es el objetivo? Hay la distancia entre Luis y el perro. Distancia entre Luis y el perro. Bueno, si este es Luis, el perro es este. Ya. Aquí hay algo que estamos obviando. Dice, el perro de Luis está ubicado en la proyección ortogonal del punto M con respecto al piso. No, o sea, si este punto M lo proyecto al piso, debe caer justo en la posición donde está el perro. ¿No? Este punto M. Entonces, acá tengo otra perpendicular a esta línea, que es el suelo. ¿No? Ya, bueno, más o menos es el bosquejo de la situación y de los datos que vamos a buscar. Pues vamos a acá ya ver. Este es un dato, ¿no? Este está en el enunciado. Ah, pero como teta es agudo, fíjate, como teta es agudo, tú podrías construir un triángulo rectángulo cualquiera, o sea, uno semejante a este, ¿no? Uno semejante que tenga justamente las medidas de la hipotenusa raíz de 5 y cateto adyacente 2. ¿Qué significa? Que puedes encontrar el cateto opuesto. ¿No? Por el teorema de Pitágoras, ¿no? Por el teorema de Pitágoras, ¿cuánto es x? Bueno, habría que resolver esto, ¿no? Hipotenusa al cuadrado, ¿no? Es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ya, acá te va a quedar 5, ¿no? Porque esa raíz con el 2 se va 5, x es 4, resta 5, 1, o sea, x es 1. Ya, tendría ese acá. Ya, ¿para qué te sirve eso? Porque si ya tienes completo tu triángulo, puedes usar otra razón que sea distinta de secante, ¿no? Por ejemplo, tangente, ¿no? Cotangente, seno, ¿no? Lo que más te convenga. Tu triángulo rectángulo, para hallar razones trigonométricas de teta, está completo. Ya, entonces, en este caso, vamos a hallar tangente teta, que según esta figura sería un medio. Y bueno, ahí nuevamente se dibuja la parte de la situación. Ya, eso de ahí es, digamos, un dibujo un poco más libre, ¿no? De la figura ya sin el niño, ¿no? Pero bueno, se supone que el niño está por acá. Y debajo del punto M, ¿no? En la proyección ortogonal está el perrito. Ok, ya, entonces ahí está. La distorsión acá es 4, el tramo de verde es 2,4, eso lo hemos calculado acá en el bosquejo, ¿no? La diferencia es solamente entre 4 y 1,5. Y en esto de rojo es la proyección ortogonal. En este punto de aquí se debe encontrar. Se nombra punto N. Ya. Bueno, acá salió 2K y K. Este 2K y K era básicamente por esto de aquí. Solo que, bueno, acá hemos usado la misma variable. Acá, bueno, podríamos colocar otra variable para que no se confunda con la anterior. Vamos a colocarle 2T, ¿ya? 2T y T. Ya, pero ¿por qué acá es 2K y K? Porque acá arriba era 2T y T. Y ahí podrías aplicar el teorema de Tales. Estas líneas verticales son paralelas. Son paralelas y estos segmentos están en relación de 2 a 1, entonces estos segmentos también están en relación de 2 a 1. ¿No? Ahí se ha aplicado el teorema de Tales. ¿Ya? Tales aplicado. Es por eso que esto está de 2 a 1 también. Ya, una vez que se tiene eso, podríamos intentar usar esta razón, ¿no? Esta razón se podría usar tangente de teta, dado que tienes un triángulo rectángulo aquí. ¿Lo notas? Hay un triángulo rectángulo de ángulo agudo teta. Bueno, hay dos, ¿no? Pero en este caso nos conviene más todo esto, porque sobre Mn no sabemos nada, no sabemos su longitud también. Podríamos hallarlo, sí, pero también podríamos usar este de aquí que ya está dado el dato, ¿no? Entonces, usamos tangente de teta, hallamos tangente de teta, para el triángulo ACB, ¿ya? Para el triángulo ACB. Para el triángulo ACB, tangente de teta sería opuesto, 2,4, sobre adyacente. Adyacente es 2K más K, sería 3K, ¿no? Todo ese tramo de aquí. Opuesto sobre adyacente, 2,4 sobre 3K. Pero tangente de teta es un medio, ¿no? Entonces, podríamos igualar toda esa expresión a un medio y hallar el valor de K. Ya, aquí es cuestión de cálculo. Creo que se puede hacer al ojo también, ¿no? 2,4 entre 3 es 0,8. Este 2 multiplica 1,6. O sea, K debería ser 1,6. Una vez que tenemos el valor de K, ¿ya?
Una vez que tenemos el valor de K, pues reemplazamos básicamente ¿dónde? Se han dado cuenta que esto es un rectángulo, ¿no? Esto es un rectángulo. Si hallamos 2K, hallamos L. ¿Y L qué es? La distancia entre Luis y su perro. O sea, prácticamente sería 2 por 1,6 y eso sería 3,2. ¿No? 3,2 metros es la distancia entre Luis y su perro. Ahí está, distancia 3,2 metros. Listo. ¿Una pregunta, chicos? Ya, muy bien, chicos. Vamos entonces al siguiente problema. Ya está, problema 7. Dice, en la figura se muestra un croquis de una ciudad con sus avenidas, donde los tramos BF, ¿dónde está BF? Acá, ¿no? Esta parte BF es 120 metros. Estoy acá, 120 metros. AM 70 secante de 50 grados. AM es esto de aquí. 70 secante 50 grados. Alfa más beta 230 grados. Alfa más beta. Ya, aquí hay algo que vamos a usar, está referido a estos ángulos en particular. Ya, acá vamos a completar ángulos, ¿no? Entonces alfa, acá vamos a anotar gamma, y por acá, si este es beta, acá vamos a anotar beta. Ya, entonces, ¿cuánto suma alfa más gamma? ¿Cuánto es alfa más gamma? O sería 180 grados, ¿no? Y lo mismo beta más teta, ¿no? 180 grados porque es un ángulo llano lo que están formando. Ahora, si tú sumas los dos, o sea, alfa más gamma más beta más teta, ¿ya? Si sumas de esta forma, eso debería darte la suma de estos dos, o sea, 360, ¿no? Porque estás sumando dos ángulos llanos. Ya, pero ¿cuánto es alfa más beta? Alfa más beta, en este caso, es 230 grados, ¿no? Ese es el dato del problema. Ya, si esto es 230 grados, significa que gamma más teta debe ser 130 grados. ¿Ok? Gamma más teta debe ser 130 grados. Ya, acá quiero que te concentres, mira. Lo que hemos hallado es la suma de estos dos ángulos, gamma y teta. Y gamma y teta son ángulos interiores de ese triángulo, el triángulo BCE. Son ángulos interiores de ese triángulo. La suma de gamma más teta es 130. Ya, si gamma más teta es 130, ¿cuánto mide el ángulo B? Chicos, ¿cuánto mide el ángulo B? 50, ¿sí o no? Claro, porque la suma de ángulos interiores de un triángulo es 180, ¿no? Si acá ya hay 130, entonces debe ser 50. Ya, esa es la parte más importante. Ya, como tenemos acá el ángulo B, que mide 50 grados y acá también 50 grados, entonces estamos ante un isósceles. ¿Ya? Hay un isósceles ahí y eso nos va a ayudar un poco. ¿Ya? Bueno, a ver, vamos ahora sí ya con lo que tenemos aquí. Ahí está. Alfa más beta es 230 grados. Bueno, ese es el dato del problema. Pero leo ahí directamente, bueno, ya desmenuzado aquí con lo que hemos trabajado, ¿no? Se llega a obtener que el ángulo B es 50 grados. ¿Ya? Lo que hemos hallado ya con estos de aquí, hemos explicado hace un momento. ¿Okay? Tenemos que el ángulo B es 50. Acá está, digamos, un poco resumido, ¿no? No se entiende muy bien. Pero bueno. Ya. Otra vez, digamos, se amplía un poco la imagen, ¿no? Para desarrollar de manera un poco más nítida, ¿no? El problema. Ahí está el 50 grados que hemos hallado. BF 120 grados, recuerda, eso es por dato, ¿ah? Está BF 120 grados, 120 metros, perdón.
Ya está. ¿Qué más? Esto es otro dato. 70 AM 70 secante de 50 grados. AM es dato del problema. Y aprovechamos que es isósceles en el sentido de trazar altura. ¿Sí? Si tú trazas altura aquí, ¿no? Entonces, esa altura también va a ser mediana, ¿no? En un isósceles tiene esa propiedad. Ese D es punto medio. O sea, BD y DF miden lo mismo. ¿Ya? Ahí están iguales, 60, 60. Ya, entonces, acá podríamos usar resolución de triángulos, rectángulos para el triángulo MDF. O sea, tú quieres hallar este MF, ¿no? Quieres saber cuánto es, porque acá la tarea que es, halle el pintado del tramo AF. Y todo el tramo AF está compuesto por AM, que ya sabemos que mide esto, y MF. Y MF no, todavía no lo sabemos, pero lo podemos hallar usando alguna razón trigonométrica en este triángulo rectángulo. ¿Qué razón? Pues una razón que relaciona hipotenusa y cateto adyacente. Podría ser coseno de 50 o secante de 50. En este caso, secante de 50 es el idóneo. Secante de 50 grados en este triángulo rectángulo sería hipotenusa, que es X, sobre cateto adyacente, que es X. Entonces ya tenemos a X, ¿no? X sería 60 secante de 50. Ahí está. Ya tienes al tramo M. Ya, bueno, está igualito, ¿no? Solo que está en rojo. Ya, entonces ya tienes todo AF. AF me diría, a ver, 70 secante 50 más 60 secante 50 sería 130, ¿no? 130 secante de 50 grados, ¿no? Con términos semejantes. Ya está. Ahí está la longitud del tramo AF. Y ahora lo que vamos a hacer es, ¿cuánto cuesta ese tramo? A ver, si el pintado de las líneas tiene un costo, acá nos dan el costo. El costo por metro. ¿Ya? Nos dan el costo por metro. Ahí está. Costo por metro. A ver, o sea, por un metro lineal, ¿no? de pintado, nos va a costar 6 coseno de 50 soles. Eso es lo que va a costar. Coseno de 50 grados. Pero yo tengo ya los metros lineales, ¿no? Que son estos. Entonces habría que multiplicar nada más, ¿no? 130 secante de 50 por 6 coseno de 50 grados, ¿no? Para saber cuánto me cuesta pintar el tramo AE. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se debe haber planteado ahí. El precio o el pintado del tramo AF es 6 coseno 50 por la longitud de F, o sea, por esto, ¿no? Lo mismo. Se multiplica y acá nota que cuando tú multiplicas secante de 50 por coseno de 50, ¿qué es lo que va a pasar? ¿A qué es igual el producto de secante de 50 por coseno de 50? 1, claro, muy bien ahí. Es igual a 1. ¿Ya? Eso es lo que se va a hacer aquí, ¿no? Acá, bueno, se ha multiplicado primero 6 por 130, ¿no? 6 por 130 es 780. Y luego coseno por secante 50 sería 1, como lo dicen muchos compañeros, ¿no? Y ya está, ¿no? El pago sería 780. Ese sería el pago. 780. Listo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Dudas? Nada, ¿no? Ya. Ah, ya está. A ver, vamos. Con este problema. Vamos a ver dónde está. Vamos a borrar la pizarra. Un ratito. Vamos a ponerlo en modo vibrador. Modo silencio, ya, porque no se escribe. Ya está. A ver, continuamos. Problema 8. Dice, Juan hace un pedido al carpintero para la elaboración de una lámina cuadrangular. MBCN es un cuadrado.
Bueno, si dibujáramos, bueno, si uniéramos B con C, ¿ya? El enunciado dice que nos generaría un cuadrado, ¿ok? Se generaría un cuadrado. ¿Ya? Eso es lo que el pedido que va a hacer Juan. A ver, para el uso de una maqueta por el cual se cobra un sol por cada metro cuadrado. Y hay una relación, ¿no? Área-precio. Un metro cuadrado va a costar un sol. Ya. Ya, luego de unas horas, Juan modifica el modelo de esta lámina, como se muestra en la figura. O sea, Juan en un inicio quería comprar una lámina cuadrangular, ¿no? Que era un cuadrado, pero luego decide, pues, cambiar la forma de esa lámina, ¿no? Como se está mostrando ahora, ¿no? Parece que le ha quitado una parte triangular, un triángulo rectángulo específicamente, y ahora se ve de esta forma, ¿no? Ya, pues ahora, dice cuyo perímetro mide 56 metros. O sea, la longitud de este contorno, de este nuevo, bueno, de esta nueva figura, es 56 metros. O sea, la suma de NM, MB, AB, AC y NC, longitudes, te daría 56 metros. Te da una relación entre razones, cosecante de beta, tangente de alfa también, que es un momentito. Y luego te dice cuánto pagó Juan por su lámina. Ya, pero para saber cuánto pagó Juan por su lámina hay que saber cuántos metros cuadrados tiene esta región, ¿no? Esta nueva región que pide Juan. Ya, entonces nuestra intención es hallar el área de esta región, ese polígono prácticamente, ¿no? A ver, ¿cómo vamos a hacer? A ver, si hacemos ese trazo de rojo que hemos hecho, entonces, inicialmente B debería ser un ángulo recto, ¿no? Pero como acá hay alfa, entonces acá debería ser su complementario. Y lo mismo ocurriría acá, ¿no? Como hay beta, este debería ser su complementario. Ah, pero hay otra cosa más, ¿no? Acá se supone que MB y NC son paralelos. MB, ¿no? Segmento de B es paralelo a NC. ¿Qué significa? Este es un diente de un serrucho. Hay una propiedad en la geometría que indican que estos ángulos que se forman a izquierda, la suma de esos ángulos deben ser iguales a la suma de los ángulos que se forman a derecha. En este caso, alfa más beta debe ser igual a este ángulo que sería 90. Ya, entonces, alfa y beta son complementarios, ¿no? Y como este ángulo de aquí es complementario a alfa, entonces debería ser beta, ¿no? Porque alfa y beta suman 90. Y lo mismo ocurriría acá, ¿no? Si este es beta, y este es un ángulo recto, como se traza esta línea de aquí, ¿no? Porque todo eso es un cuadrado, entonces debería ser alfa. Entonces tenemos una figura triangular con ángulos agudos alfa y beta, ¿no? Un triángulo rectángulo con ángulos agudos. Ya, entonces eso podría ayudar bastante. A ver, ahí está la figura, ahí está el trazo que se ha hecho. Bueno, se denota este lado BC como A, este otro lado de aquí se lo va a anotar como B, y este otro lado como C. Ya, aquí es beta, y este de acá es alfa, por lo anterior que ya hemos explicado. Y ahora vamos a usar el dato sobre las razones trigonométricas que estamos viendo. O sea, me refiero a esto. Hay que interpretar eso. ¿Cómo lo vamos a interpretar? A ver. Como hemos llamado A, B y C los lados de ese triángulo, entonces cosecante de beta lo sustraemos. ¿Cosecante de beta qué era? Era hipotenusa, o sea, A sobre cateto opuesto. Entonces sería A sobre B, ¿no? Y tangente de alfa sería C sobre B, que es cateto opuesto sobre adjunción, ¿no? Entonces, ¿qué quedaría eso, no? A sobre B sobre menos C sobre B. Y eso debe ser igual a, ¿no? Solamente es usar ese triángulo. Ya, entonces acá aparece esa relación que habíamos visto hace un momento. Fíjate, aquí aparece A menos C sobre B, que es igual a un 15. ¿No? Entonces, estas relaciones cuando aparecen pueden estar relacionadas con el teorema de Pitágoras. A ver, ¿dónde se relaciona con el teorema de Pitágoras? Pues se relacionan de esta forma, ¿no? Acá, en este triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras cumple lo siguiente. Hipotenusa al cuadrado es igual a C cuadrado más B cuadrado. Ahí.
Ahora, tú quieres formar esta menos c, entonces enviarías este tipo de acá, ¿no? Al otro lado le envías a cuadrado menos c cuadrado es igual a b. Ya, creo que ahí sería lo ideal. Hasta aquí nada más, porque no se vea tan complejo. Ya, entonces acá lo que vamos a hacer es esto. Este 5 pasa a multiplicar aquí, y ahí el b multiplica al 1. Y cuando lleguemos ahí, lo que vamos a hacer ahora es multiplicar por a más c a ambos lados. ¿No? Multiplicamos por a más c, por a más c por aquí. ¿Está? Y por a más c también. Ya, ¿cuál es la ventaja? El producto de a más c por a menos c es b cuadrado. O sea, este producto te va a salir b cuadrado, ¿no? Con el 5 lo vas a bajar, ¿no? Bajamos. Ya te quedaría b por a más c. Y ahí cancelarías un b con un b aquí. Pero acá te va a quedar todavía otro b, ¿no? O sea, te quedaría 5b es igual a más. Ya. Esa es la idea entonces. ¿Ya? Entonces, a ver, veamos qué es lo que nos ofrece aquí. Aquí está la relación que teníamos, me parece en esta parte de aquí, la relación de rojo, ¿no? Solamente es sumar, ¿no? Homogéneo. Ya, y luego acá se multiplica por a más de ambos lados, ¿no? Bueno, es lo mismo. Y ahí está. Ahí está la última relación, ¿no? 5b es igual a más c, igualito. ¿Ya? Estos son los pasos que deberías seguir para llegar a esa relación. Ya, entonces cuando tienes las dos, ¿qué vas a hacer? Pues este b que tengo aquí, que se escribe de esta forma, lo podemos reemplazar aquí. ¿Ok? Ese b es 5 veces a menos c. Se reemplaza y ahí es una relación entre a y c. Ya, esa parte no es difícil. Y a la relación que vas a llegar es la siguiente. 24a es igual a 26. Sacas entonces mitad acá 12, mitad acá 13. Listo. Y ahí formas la razón, ¿no? A sobre c sería igual a 13 sobre 12. Listo. ¿Ya qué significa? A significa que el A es como un 13K y el C es como un 12K. Ya. Y eso que hemos encontrado lo podemos reemplazar en ese triángulo de aquí. El A es un 13K, el C es un 12K y el B sería, otra vez, ¿no? Lo hemos visto ya, esta es la tercera vez que lo vemos. El B sería entonces aquí el 5K. Ya. Y los demás lados, los que están acá, bueno, tienes que recordar que es un cuadrado, ¿no? Es un cuadrado, entonces, este de acá va a ser 13K, ¿no? 13K y 13K. Ya. Entonces, casi ya está listo, ¿no? Aquí ya es donde vamos a usar el perímetro de esta región, este sombreado, que es 56 metros. O sea, habría que sumar 13K más 13K más 13K más 12K y más 5K. La suma de todos esos elementos debe ser igual a 50. ¿Ok? Ya. Ya, ¿hasta ahí todo claro, chicos? Chicos, ¿todo bien? Ya, entonces voy a borrar esta partecita, esta partecita de acá. Vamos a borrar esta partecita. A ver, ya, una línea divisoria. Bueno, ahí está lo que estábamos encontrando ya. Esto es acá, no, que es acá. Perímetro. Ahí está. Cuando tú sumas todos esos lados, a ver, 13, 13, 13, 39K, 39K más 17K, no, si la suma es 17K. 39K más 17K sería 56K, ¿no? Cuestión de verificar. Ya está. Pero el perímetro era 56, ¿no? Como el perímetro era 56 metros según el enunciado, entonces el K debe ser 1. Ya. Y si K es 1, entonces ya puedo reemplazarlo, ¿no? Reemplazamos en la figura, ¿no? Y, y bueno, acá lo que nos pedían es cuánto pagó Juan por su lámina, ¿no? Pero el costo era por área, ¿no? Un metro cuadrado, por cada metro cuadrado era de un sol. Entonces necesitamos el área de esa región que nos está mostrando la figura. Entonces, ¿cómo hallamos esta región? Bueno, no es una figura, pues, notable, ¿no?
habría que usar otra técnica. Para hallar el área de esa región que nos representa la figura, habría que usar diferencia de áreas. Hallar el área de este cuadrado y restarle el área de ese triángulo rectángulo. ¿Sí? Vamos a hacer eso, ¿no? Eso es el área de la lámina. Bueno, acá dice placa, pero es la lámina. ¿Sí? Área del cuadrado BCN menos el área del triángulo BAC. ¿Ya? El área del cuadrado, ¿no? Como tiene el lado 13K. Bueno, en realidad es 13, ¿no? Porque K es 1, ¿no? 13 al cuadrado es 169. Y el área del triángulo, bueno, de ese triángulo tienes los catetos. No con triángulo rectángulo es base por altura. Sería 5 por 12, ¿no? 60 entre 2, 30, ¿no? 30, no, recuerda que el K es 1, ¿no? Y a uno habría que restar y ya estaría, ¿no? 139 metros cuadrados sería el área de la placa. Y como por cada metro cuadrado cobra un sol, entonces lo que va a cobrar es 139 soles, ¿no? ¿Sí? 139 soles es lo que cuesta entonces el precio. Listo, chicos, estamos en el problema 8. ¿Una pregunta? Todavía, ¿no? Listo, entonces vamos al siguiente problema. A ver, ya está. A ver, acá tenemos la figura. Dice, en la figura se muestra la vista frontal de un túnel donde su interior tiene forma de una semicircunferencia. Todo esto es una semicircunferencia. Diámetro 12,5. Y eso se puede expresar como 25 metros. Para el mantenimiento de dicho puente se coloca un soporte metálico, como se muestra en la figura. Digamos, esto de acá es el soporte metálico, ¿no? Está formado por dos torres, ¿no? Y una viga aquí arriba. Y nos dan esta razón también, tangente tan medio de 3/4, y nos piden hallar la altura del soporte metálico. O sea, necesitamos esto, ¿no? ¿Cuánto mide esa altura? La altura del soporte metálico. Ya. Bien, entonces, ya, aquí hay una circunferencia y hay un poco de geometría que vamos a tener que usar. Eh, si nosotros consideramos esta figura, ¿no? Como un rectángulo que está inscrita, ¿no? En la mitad de la circunferencia, significa, pues, eh, que esta parte de aquí, al menos con respecto a este eje, ¿no? Es simétrico con respecto a este eje. ¿Ya? Todo esto de acá es exactamente igual a aquí, solo que es simétrico. O sea, esta línea de acá es como una bisectriz en este triángulo que aparece. ¿Ok? O sea, si es una bisectriz, acá un ángulo sería 135 menos t. ¿No? Toda esta parte de aquí sería la mitad, esta parte de acá sería la otra mitad, ¿no? 135 grados. Ya, ahora, aquí hay otros ángulos, por ejemplo este de acá, que se podrían hallar. Recuerda, semicircunferencia es porque es la mitad de una circunferencia. Si intentáramos completar por acá, ¿no? Sería de repente algo así, ¿no? Ya. Este ángulo que está acá, se puede hallar. Ese ángulo que está ahí. ¿Cómo se va a poder hallar? Ah, bueno, ustedes recordarán una propiedad de ángulo inscrito en la circunferencia. Si este arco era 2 alfa, ¿cuánto mide este ángulo inscrito en la circunferencia? ¿Cuánto mide, chicos? ¿Qué propiedad de la geometría? Alfa, ya. Ahí está. Ya, pero ¿qué sucede? En la figura, esta línea que está acá, justo está cayendo, digamos, en un cuadrante, ¿no? Si hacemos esto de acá, eje Y, y esto de acá, eje Y. Esta línea de acá, esto del lado de este ángulo, cae pues en este punto, ¿no? Y este otro lado del ángulo caen, digamos, en otro punto que es justamente el otro extremo del cuadrante. O sea, ¿qué ángulo habría desde este punto hasta este punto de aquí? Tendría que haber, acá hay 90, acá hay 180, ¿no? 90, 180, sería 270.
Y este pequeño ángulo que está aquí sería entonces, ¿cuánto? 100, la mitad de 270, ¿no? 135 grados, ¿cierto? ¿Se ve, chicos? Chicos, esa es la parte más complicada. ¿Se ve o no se ve? Estoy mirando. Pero la figura está más o menos así. Ahora sí creo que se ve, ¿no? Esta figura que está acá, la circunferencia y los ejes, míralo de esta forma. Ya, entonces acá habría, ¿qué ángulo? Hasta aquí. Tres cuadrantes, o sea, 390 grados son 270 grados, ¿cierto? Entonces este ángulo que está aquí es la mitad de este, ¿no? Porque es la longitud del arco. Acá sería la mitad, que sería 135. Claro, muy bien. Y ahora sí creo, ¿no? Ya, por eso 135 grados. Ya, ahora hay otro detalle. Este ángulo que está aquí. Fíjate, tú tienes acá un ángulo. Bueno, ya, eso de esa parte de acá, vamos a aclararlo ya con la diáfana, ¿no? Porque acá creo que ya no se ve muy bien. ¿Dónde está el rotador? Vamos a aclararlo con la diáfana. Lo importante es que hemos encontrado ese ángulo que mide 135 grados. ¿Ya? Que es este. Ya. Ahí está la figura. Ya. ¿O por qué este de acá es teta? A ver. Lo que ocurre es que nosotros hemos hallado que acá es 135 grados. Todo ese ángulo de ahí es 135 grados. ¿Ya? Para que este sea teta, en realidad tiene que ver con este cuadrilátero. Fíjate, hay una figura de 4 lados aquí. 1, 2, 3 y 4. Figura de 4 lados. ¿Ok? Y una figura de 4 lados, la suma de los ángulos interiores es 360. ¿Ok? Ya, entonces lo que pasa es que acá ya hay 90, ¿no? 90. Si tú sumas este ángulo, que es 135 menos teta más 135 grados, y esto digamos que no sabemos cuánto mide, vamos a llamarle x, más x, debería darte 360 grados, ¿no? Ya, pero, ¿qué ocurre acá? Fíjate, 135 más 135 es 270, este con este, pero sumado con esto es 360, pues, ¿no? 270 más 90, 360, tú tienes 360 menos teta más x es igual a 360. Ya que se va a cancelar, si menos z pasa al otro lado, entonces el x sería z. ¿Ok? Entonces sería la justificación para encontrar o ver que este ángulo de aquí sea z. ¿Ok? Ya, luego de ahí es ya un poco más sencillo, ¿no? Lo que vamos a llegar, bueno, acá, una vez que tenemos este ángulo agudo θ, y debido a que tenemos AB, que es el diámetro, recuerda ese dato, que es el dato del problema, que es el dato del problema, ¿sí? Podemos establecer la longitud de uno de sus lados. En este caso, de este lado de aquí. Esto sale por resolución de triángulos rectángulos, ¿no? Se usa este triángulo, fíjense, hipotenusa y ángulo agudo. ¿Ya? Es el primer caso, ¿sí? El cateto adyacente va a ser hipotenusa, o sea, 12,5 por el coseno del ángulo, coseno de θ. ¿Ya? O si no, también le das en forma variable y lo despejas, que es lo mismo. Ya, luego que usas ese triángulo, ¿ya? Ese triángulo ABC, puedes usar este triángulo pequeñito que está aquí, ¿ya? Ese triángulo pequeñito que está acá. ¿Por qué? Porque ese 12,5 coseno de θ es su hipotenusa de ese triángulo, ¿ya? Entonces podrías hallar CD, que es lo que buscamos, ¿no? CD es lo que estábamos buscando, la altura de ese soporte metálico. Entonces, ¿cómo hallo este CD? Ah, pues CD es hipotenusa por el seno de este ángulo. Pero la hipotenusa es 2,5 coseno de θ. Ah, entonces sería 12,5 coseno de θ por seno de θ, ¿no? De acuerdo a la resolución de triángulos rectángulos. Ahí está, 2,5 seno de θ por coseno de θ. Ya está, entonces ya tenemos la forma que tendría la altura del soporte metálico.
Ya, bueno. Este de tangente teta medios, que es igual a 3 cuartos, es básicamente para hallar el valor de tangente de teta. Ya, lo que se va a hacer aquí es una construcción de ángulo doble, ¿no? Porque el doble de teta medios, ¿cómo se hace? Ah, bueno, se va a hacer un trazo por aquí, ya, este ángulo que se encuentra aquí debe ser, bueno, acá se va a hacer el trazo de tal forma que estos sean iguales. O sea, si forman un isósceles, eso indicaría que acá hay un ángulo teta medios también, en esta parte, ¿no? Porque es un isósceles. Y si ese ángulo es teta medios, ¿ya? Si este ángulo es teta medios, la suma de esos dos sería este exterior, que sería teta, ¿no? La suma de esos dos interiores es igual a este exterior. Ya está. Y de ahí, pues, tenemos ese ángulo teta. Ya. Esto es 4 menos A porque esto era A y esto es 4 restamos. Y acá se puede aplicar el teorema de Pitágoras. Cuando usas el teorema de Pitágoras acá, te va a salir el valor de A, porque básicamente es una ecuación. Ya, ahí está el teorema de Pitágoras. Se debe plantear, se resuelve esta ecuación y se halla el valor. Bueno, A te sale 25 octavos. Puedes hallar ahora cotangente de teta, en este caso. O también puede haber sido tangente. Solo es para encontrar, ver si es un valor notable. En este caso sale 7 sobre 24. Y 7 sobre 24 es un triángulo conocido. Al menos corresponde a catetos de un triángulo conocido. Ya podríamos construir por acá, ¿no? Teta, cotangente sería acá 7, 24. Por Pitágoras, este lado de acá sería 25. Ya, esa parte lo pueden verificar. ¿Ya? Y bueno, solo es reemplazar este valor, recuerda. Ya está. Luego, habría que usar ese triángulo. Bueno, vamos a borrarlo nuevamente. No se ve muy bien. ¿Ya? Sería cuestión de encontrar, de usar ese triángulo de cateto. Bueno, lo voy a dibujar por acá abajo, para que se vea mejor. ¿Ya? Como cotangente de teta 7 sobre 24, 7 sobre 24, entonces sustraemos todas las razones trigonométricas de ese triángulo. ¿Ok? Y reemplazamos acá y tendríamos la altura. Ya, ya sería cuestión de reemplazar y calcular, ¿no? Ya. Bueno, vamos a ver rápidamente ya el otro problema. A ver, en la figura se muestra una rampa para practicar skateboard, dice, ¿no? Dicha rampa está formada por un arco de sector circular. Ya, esto de acá es el arco de sector circular, equivalente a un sexto de circunferencia. Ya, si es equivalente a un sexto de circunferencia, significa que el ángulo de una vuelta ha sido dividido en 6 partes iguales. ¿Ya? Y dividir 360 entre 6 nos daría 60 grados. O sea, ese arco está siendo formado por un ángulo de 60 grados. ¿Ok? Por eso, en ese sentido se tiene que entender, pues, que es equivalente a un sexto de circunferencia, ¿no? Que el ángulo central ha sido dividido entre 6. Luego, tenemos que AB 2 raíz de 2 de C, CD es L metros. Ya, bueno, esos son datos que podemos usar después. Ahí la longitud de la superficie de la rampa. Ya, lo que te piden es solamente la longitud de este arco. ¿Ya? Hallar la longitud de este arco. ¿Ok? Hallar esa longitud. Y para eso podríamos usar LOR, bueno. Longitud de arco es igual al ángulo, donde este ángulo radial sería pi tercio, por su radio, ¿no? El radio también tenemos que hallar. ¿Ok? Ya, entonces vamos a intentar hallar esos tipos. Ahí está el dato que nos dan, CDSL metro. Esto de aquí sale por resolución de triángulo. ¿Ya? Es la segunda versión. Si tú tienes un cateto adyacente que es L y el ángulo agudo θ, entonces el cateto opuesto sería L tangente. ¿Ya? Ya. Luego, esto también es dato del problema, el 2 raíz de 2 L tangente θ. ¿O por qué es dato? Porque viene de acá. AB, ¿qué cosa es? AB es 2 raíz de 2 BC. Y BC mide lo mismo que DE, ¿no? DE y BC son iguales porque es un rectángulo. 2 raíz de 2 BC, o sea, 2 raíz de 2 L tangente. Ya, luego de ahí se va a hacer un trazo de esta forma. ¿Ya? Y por el teorema de Pitágoras se calcula pues esta línea azul. El calcular esa línea azul, bueno, ya ustedes lo van a tener que hacer, no mucho tiempo tampoco.
¿Ya? Te va a salir esto. Por el teorema de Pitágoras. Trata de simplificarlo y te va a salir esta parte. Luego, formas la parte que te indiqué, el sector circular, porque ese arco corresponde a un sector, al arco de un sector circular de ángulo central 60 grados. ¿Ya? Bueno, acá creo que ya sido un poco más. Se ha copiado exactamente la parte que nos interesa, ¿no? Que es esta parte de aquí. Ya, ya, se ha copiado ahí, se ha formado el ángulo 60 grados. Y ahora, ¿por qué estas tres L tangente teta? Ah, pues en un sector circular los radios son iguales. O sea, es un isósceles otra vez, ¿no? Y eso quiere decir que acá debe ser 60 y 60. O sea, tienes ahí un equilátero. Si esto mide 3L tangente teta, entonces los radios también miden lo mismo. ¿Ya? Y de ahí ya puedes hallar este arco AC, que es la longitud de la superficie que te pide, ¿no? Sería este ángulo en radianes, 60 grados en radianes, por el radio que tienes. ¿Ok? Y ya está. Ahí está el cálculo. Quitarse el ángulo, 60 grados en radianes, y el radio que es 3L tangente. Listo, chicos. Bueno, si hay dudas, ya, bueno, podamos desarrollarlo ya en la siguiente sesión o en el multichat también. ¿Ok? Ha sido un poco trabajoso algunos problemas. Bien, vamos a la parte de la encuesta, creo que ya tenemos que retirarnos. A ver, vamos a recompartir. Ya saben, chicos. A, excelente. B, bueno. C, regular. D, malo. E, deficiente.